Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al nuevo anexo legislativo flamante que estamos estrenando, podemos decir, junto a la vicegobernadora Laura Montero. En esta oportunidad nos reúne la exposición sobre la memoria legislativa bajo la lupa, aportes interdisciplinarios sobre gestión de archivos y bibliotecas públicas. Nos acompañan en primer lugar la señora vicegobernadora, ingeniera Laura Montero, la directora del proyecto de investigación tipo 4 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, doctora Beatriz Bragoni, la secretaria legislativa de la Honorable Cámara de Senadores, doctora Andrea Lara, y también está presente Verónica Kremaski, investigadora y directora del equipo que recupera el mobiliario y arte de la legislatura. También Gabriela Ábalos, constitucionalista y quien está acompañando desde la parte jurídica este proyecto. Nos va a acompañar también Diego Manchón, diseñador encargado del anteproyecto del Museo Legislativo y Archivo Histórico Edilicio de Gutiérrez 51, es donde se va a ubicar este archivo. Le vamos a pedir la palabra de bienvenida a la doctora Andrea Lara. Bueno, gracias Vicky, gracias a todos por estar. Un poco les explico el espíritu de esta presentación. Hemos, transitado varios meses desde que fue aprobado el proyecto de investigación tipo 4 de la Facultad de Derecho. Este proyecto de investigación, que fue el único que tiene la Facultad de Derecho y que la tiene a Betty como directora y a Gabriela Ábalos como vicedirectora de equipo de investigación y a nosotras, a mí y a Laura como contraparte, avalando el proceso. Es realmente algo inédito en el marco de la universidad, porque fueron muy exigentes las bases. Sintéticamente les digo que si bien financia la mayor cantidad de dinero en proyectos de investigación en la universidad, exige interdisciplina, participación de más de una unidad académica y transferencia al medio, que es justamente lo que le falta a la investigación en nuestro país. Les quiero decir que competimos en Derecho, no fuimos los únicos, porque si hubiéramos sido los únicos hubiera sido fácil, pero no, competimos y ganamos y eso es muy importante. Hoy Beatriz nos va a explicar conceptualmente el proyecto, pero además va a adelantar algunas conclusiones, algunos avances y vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar de algunas otras cosas que tienen que ver también con la memoria legislativa. Y la idea me la dio Betty cuando le dije, bueno, ¿qué nombre le ponemos a la charla? Y la charla se llama La memoria legislativa bajo la lupa. Y la verdad le propuse a Laura sumar todo el esfuerzo que está haciendo el equipo de la Facultad de Artes y Diseño, un equipo que está trabajando, liderado por Verónica Kremaski, en simultáneo. Mientras nosotros estamos hablando de la recuperación documental y archivística, ellos están recuperando patrimonio pictórico y de mobiliario. Y también sumar a Diego Manchón, que está pensando cómo va a quedar el edificio de Gutiérrez en una planta que va a estar destinada a ser el Museo Legislativo. Un museo que no existe hoy y que la verdad hoy puede existir gracias a que existe este edificio. Es decir, que hemos liberado espacio y que tenemos 4.000 metros cuadrados, 4.500 metros cuadrados adicional. Porque uno se pregunta, che, ¿por qué no hubo archivo legislativo? ¿Por qué no hay muestras de fotos de la legislatura? Porque bueno, por falta de espacio, probablemente ese haya sido uno de los motivos. Les quiero agradecer mucho, les quería explicar el concepto del trabajo de investigación, que tiene un destinatario fundamental que es el personal legislativo. Esto yo lo quiero resaltar. Nosotros venimos, pasamos, nos vamos, bueno, algunos vuelven, pero la verdad es que los que quedan son los empleados y los destinatarios, un poco de todo este proceso son ustedes, porque ustedes van a ser los encargados, en definitiva, de resguardar esto que nosotros queremos recuperar y poner en valor. Así que muchas gracias sobre todo a ustedes. Gracias. Sí, yo continúo. No, que le digo a Andrea, agarra el micrófono vos, para hacer las presentaciones. Yo infinitamente agradecida. Bueno, Beatriz, Gabriela, Diego también, muchísimas gracias por todo el trabajo que han hecho.
Andrea hacía referencia a algo muy importante y que es la interdisciplinariedad, la coordinación, las posibilidades de trabajar colaborativamente y de manera conjunta. No pensar que cuando uno llega a una institución tiene todas las ideas, las mejores ideas y que tiene la capacidad absoluta de hacer todo, ¿no? Y dar los mejores productos. Yo digo que la función pública, nosotros lo primero que nos lleva es a la reflexión y al gesto y a la actitud y de humildad fundamentalmente. Es decir, bueno, nosotros estamos acá, nos designaron por 4 años con una inmensa responsabilidad. Nuestro hacer impacta directamente a la ciudadanía y por eso necesitamos nutrirnos de la mayor cantidad de aportes que podamos. Y hay algo que Andrea no destacó al principio, que es que nosotros para poder integrar esos aportes, no lo hicimos así, digamos, sin una planificación adecuada para poder encauzar realmente y diseñar instrumentos concretos. Y la idea más ingeniosa, creo que tuvimos en ese momento, fue crear la unidad de enlace, que Andrea estuvo a cargo al principio, después está ahora Marcelo Barceló, cuando ya pasó a ser secretaria legislativa, y con esa unidad de enlace constituimos un consejo científico tecnológico asesor de la legislatura, con una doble misión. Una de las misiones era receptar todo lo que había en el mundo científico y tecnológico y universitario, todo el conocimiento que está allí, para ver cómo podríamos mejorar los procesos y la calidad de la sanción de leyes y la institución en sí misma, ¿cierto? Y lo otro también, empoderar a todos los investigadores, las personas provenientes de la ciencia y de la tecnología, el sistema universitario, con leyes que fueran necesarias. Entonces armar esos vasos comunicantes. Creo que eso lo hemos logrado. La semana pasada estábamos presentando acá el Centro de Información, que es una herramienta sumamente innovadora para el desarrollo de la provincia de Mendoza. Otra cuestión que gestionamos y que va a ser un proyecto financiado por el BID de $2 millones, que va a ser potentísimo, potentísimo a la hora de gestionar toda la información en beneficio del desarrollo, pero sobre todo el desarrollo humano también. Entonces, hay productos concretos que se logran cuando uno abre y cuando uno piensa con los otros. Y yo quiero rescatar este en particular, y les agradezco infinitamente el trabajo que han hecho, porque es verdad lo que dice Andrea, es posible que por falta de espacio, pero ustedes saben que aquí había documentación que no se sabía dónde estaba, hay un depósito, ¿cierto?, de documentación. Sí, ¿y para qué sirve esto ahora, en la era de la digitalización, del acceso a la información, donde nosotros nos vemos obligados a brindar ese acceso a la información como un activo para la ciudadanía, fundamentalmente para fortalecer el sistema democrático, pero también el republicano, porque este poder es un poder de control y le tiene que dar las herramientas a la ciudadanía para ese control de manera fácil y accesible. Entonces, esta idea que surgió de concursar en este proyecto en la universidad, bueno, a mí me pareció fantástico, me encantó, porque es como que vinculó todos los puntos, ¿no? Vinculó todos los puntos de los desafíos que nosotros teníamos por delante en poner en valor esto. Y lo rescata desde tantos puntos de vista que me pareció que era valiosísimo integrarlo, bueno, presentarlo, sobre todo me pareció maravilloso ganarlo, y que ya estén hace un tiempo trabajando en este proceso. También decir que uno a veces genera actividades que les parece que son útiles o valiosas a la hora de tender vínculos con la ciudadanía, pero fíjense cómo se termina uniendo al final de nuestra gestión todo en algo que va a ser
maravilloso, que es, bueno, lo que pensamos con Rubén Antinori, con Legisarte, que al principio decíamos, bueno, tratemos de darle espacio a los artistas mendocinos y demás, y de repente esta posibilidad de decir, bueno, ¿por qué no revalorizamos el espacio histórico? ¿Por qué no recuperamos nuestros patrimonios? ¿Por qué no lo ponemos al servicio también de la ciudadanía? Entonces, este proyecto va a concretar todos esos sueños que inicialmente eran ideas y que nunca imaginamos que íbamos a llegar a esto, ¿no? Que viene a ser realmente un producto logrado, pero además que vincula, que interactúa entre distintos organismos para ponerlo al servicio de la ciudadanía acá en esta casa que es la Casa de la Democracia. Entonces, sintéticamente, para ya terminar, decirles, nosotros logramos este edificio y la idea era reconvertir los otros edificios. El edificio de la calle Patricias, poder traer la gente de la parte administrativa y demás para que todo funcionara junto, pero el tema era el otro edificio, que es un edificio que ustedes saben que es de difícil evacuación, que no está preparado para recibir a la ciudadanía, que tiene una serie de inconvenientes, cómo volver a ponerlo en valor, restituirlo y darle una función que sea adecuada para el funcionamiento. Entonces dispusimos que todo el primer piso de ese edificio sea centro de documentación y archivo histórico. Pero como se puede vincular al ECA, o sea, tiene la posibilidad de vinculación al ECA, abrirlo y conectarlo de manera tal que ese espacio cultural también se vincule a lo que va a ser la revalorización patrimonial de todos nuestros activos patrimoniales, ya sean documentos que nos están enseñando cómo hacerlos visibles y rescatar, y qué es lo más importante, los hitos, pero también nuestros muebles, nuestros activos patrimoniales en todo sentido. Entonces ya no van a estar tirados o depositados en una oficina echándose a perder o obstruyendo los pasillos como ha pasado, sino que van a estar revalorizados patrimonialmente para que la gente pueda decir, uy, acá se sentaba, ¿cierto? O acá se proyectaba. Esto es lo que nosotros pensamos que hace vívidas las instituciones, pero también nos trae ese aprendizaje del tiempo, ¿no? De lo que pasó al presente. Pero decir, las cosas no pasaron porque sí. Y nosotros ya en este espacio legislativo vamos a poder brindar todas esas oportunidades vivenciales para la gente. ¿Por qué? Porque bueno, van a entrar acá y posiblemente acá entren a la modernidad del 2019 y puedan tener las pantallas LED que yo les estaba explicando recién a Betty, que se iban a poder pasar con la mano y que podían tocar. Y bueno, y esta es la modernidad que todavía muchos no hemos explorado, ¿cierto? Porque pocos lo hemos explorado, no hay pantallas como esta, por lo menos instaladas, creo, en la provincia todavía. Pero después tenemos ese pasillito y pasamos al túnel del tiempo. Pasamos a un edificio de 1889. Y el ex Banco Mendoza también es un edificio patrimonial. Entonces creo que va a quedar conceptualizado esto de unir nuestro tiempo histórico, de unirlo con la revalorización patrimonial y cultural, como un activo. Andrea decía, sí, para el personal de esta Cámara, que por supuesto con esto también se revaloriza su gestión de tiempo que vienen trabajando en estas cosas que tal vez ni se notaba que existían porque estaban arrumbadas o tiradas, uy, mira este libro donde estaban todos los legisladores desde que empezó y estaba ahí en un, ¿cierto? Sino, yo creo que fundamentalmente para quienes nos debemos todos, que es para la ciudadanía, que es la soberana, que es la que tiene que tener información accesible, de acuerdo también a sus intereses y a sus motivaciones, para poder evaluar las gestiones sucesivas, para poder levantar la vara cada vez más y para que cada vez más tengamos mejores gobiernos, en definitiva. Así es que así cumplimos con los requerimientos del funcionamiento de un poder del Estado que es un poder esencial, que no es solo el de legislar,
que es sumamente importante porque las leyes son supremas y nos ordenan, sino fundamentalmente también el de controlar. Y no hay control, si, mucho menos ahora, con tanta información y tanta invasión de información, si no hay un acceso fácil a la información por parte de la ciudadanía para que ella pueda ejercerla. Puede ejercer por vía de la participación, por vía de la deliberación, por vía de las propuestas. Así es que infinitamente agradecida, ya con poquito tiempo para terminar, pero decirles que, bueno, lo terminamos. Lo terminamos. Después van a tener nada más, bueno, dejarles digamos, la posta, es decir, no creo que nosotros podamos terminar de arreglar ese primer piso del edificio, o sea, del edificio del Banco Mendoza. Vamos a dejar el proyecto, sí terminado, en eso estamos trabajando, bueno, y todo lo que ustedes van a presentar de cómo hacerlo. La valoración patrimonial también ya está muy avanzado, pero lógicamente después va a faltar adecuar el espacio, o sea, terminar el proyecto. Entonces, en esto empoderarlos para que puedan impulsar también esa iniciativa, ¿no? Porque ustedes siempre saben que los edificios públicos corren riesgos de invasiones de todo tipo, ¿cierto? Entonces, por eso es la intención de dejarlo ya con un proyecto ajustado. Me hubiera gustado terminarlo, pero veo que se demoró un poquito la inauguración, los traslados de la gente también cuestan un poquito más y bueno, no son todos factores que dependen de uno. Muchísimas gracias. A continuación vamos a invitar a la directora justamente del proyecto de investigación, Beatriz Bragoni. Adelante. Queremos decir que está presente la senadora provincial Claudia Salas, que viene a acompañar. No voy a usarlo. Es por la cámara. Por la cámara. Es que viste con dos aparatos. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a las autoridades, a Laura, a Andrea, todos los que están acá. La idea es justamente en pocos minutos, en unos 20 minutos, exponer las características que tiene este proyecto. Es un proyecto que, como ya se anticipó, es doblemente original porque combina una serie de objetivos que tienen que ver con la investigación científica en sentido estricto en nuestras disciplinas, que son las humanidades y las ciencias sociales, y con otra pata puesta en esto que está en agenda en la mayoría de las universidades del mundo, que es la vinculación entre la investigación y los organismos, tanto públicos como también la sociedad, como se dice en general, la sociedad civil. Esta innovación que la Universidad Nacional de Cuyo, recogiendo también iniciativas que están en las agendas universitarias y académicas mundiales, puso en marcha a partir de un tipo de proyecto que le llamamos nosotros en nuestra jerga el tipo 4, ¿no? Que suponía contemplar una serie de requisitos y que en general son herramientas o son instrumentos pensados más para el sector socioproductivo, ¿no? Entonces, para nosotros, diríamos, como especialistas en las humanidades y en las ciencias sociales, ese ejercicio, diríamos, de vinculación supone, ¿no es cierto?, un ejercicio de reflexión sobre los destinatarios y los usuarios y las instituciones que pueden patrocinar y en las cuales nosotros podemos contribuir a mejorar y a fortalecer su funcionamiento. En este sentido, nuestro trabajo combina contenidos disciplinares de dos grandes áreas, de un gran área de conocimiento, pero de dos grandes disciplinas. Uno, el derecho constitucional, y el otro, también la historia política institucional. En ese sentido, entonces, surge una asociación, diríamos, estratégica con la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y también con otras
digamos, otras unidades académicas de la Universidad Nacional de Cuyo en función de poder articular con el poder legislativo. ¿Por qué el poder legislativo y por qué se llama Cultura Institucional y Tradiciones Parlamentarias de Mendoza, este proyecto que fue aprobado a comienzos del año? Tiene que ver justamente por las características que tiene nuestro sistema institucional y político, que bueno, que justamente en las últimas, ¿no es cierto?, en las últimas semanas ha sido objeto de reflexión, no solamente para nosotros, diríamos los mendocinos, sino también para la comunidad política nacional, ¿no? Una provincia articulada en un sistema político nacional bajo un criterio federal que muestra diferenciaciones en su comportamiento, en su desempeño con otras provincias argentinas. Es decir, todos somos argentinos y argentinas, pero hay provincias que tienen un desempeño institucional que otras no tienen, no que significa que una es mejor o peor, pero sí que tiene una especificidad. Esa especificidad tiene también que ver con, diríamos, cómo se distribuye el poder en Mendoza, cómo se distribuye entre los departamentos digamos, en lo que vendrían siendo las secciones electorales y demás, y en función de los poderes del Estado y de sus relaciones, interrelaciones entre sí. En torno a esto, entonces, diríamos, y en función a nuestras especificidades disciplinares, la legislatura es una cantera de análisis, de estudio y de reflexión en torno a diferentes aspectos. Y por eso, entonces, digamos, la legislatura no solamente de la de Mendoza, sino de las otras provincias y también los congresos han sido, diríamos, cada vez más valorizados como objeto de estudio en función de otra característica de la cultura política latinoamericana, ¿no es cierto? El peso que tienen los presidencialismos en nuestros diseños políticos, en donde las legislaturas, los congresos siempre habían quedado, diríamos, como en la retaguardia de las investigaciones, y en los últimos 20 años, diríamos, con el fortalecimiento de los procesos de democratización latinoamericanos, los congresos, parlamentos y legislaturas estaduales o provinciales, como en nuestro caso, han ganado cada vez mayor vigor en la agenda de investigación académica. Es por eso entonces que nosotros unimos estos dos grandes ejes, cultura institucional y tradiciones parlamentarias de Mendoza, y en un larguísimo plazo, que es como ustedes pueden ver aquí, 1895-2010, con la aspiración de ¿qué? De ofrecer herramientas cognitivas y mejorar la comprensión del funcionamiento del sistema político, entendiéndolo en ese, digamos, no en la coyuntura, diríamos, de esto que es muy valorable, ¿no es cierto?, de la renovación de los elencos gubernamentales, sino mirar el proceso en el largo plazo, estableciendo esto que recién, de alguna manera, Laura decía de ir al túnel del tiempo, cómo conectamos pasado y presente y podemos, como cientistas sociales, y también a la clase política, ¿no es cierto?, suministrar herramientas, conceptos para entender y para mejorar el funcionamiento institucional y al mismo tiempo generar agendas públicas, ¿no? En función de esto, entonces, lo que me pareció interesante y lo que me parece, ¿esto cómo es así? Ahí le tengo que apuntar. Bueno, entonces yo les anticipé algunas cuestiones del equipo de investigación. Este proyecto integra 4 facultades, 4 unidades académicas de la Universidad Nacional de Cuyo y un instituto de dependencia exclusiva del CONICET, que es el INSIUSA CONICET Mendoza. Los investigadores, jóvenes, los más viejos que somos, más los jóvenes, más los becarios que se están sumando en la formación de recursos humanos, están ubicados en diferentes unidades académicas. Está Ciencias Económicas, representada por la Cátedra de Historia Económica a cargo de Patricio Holguín, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no es cierto?, con personal de esa facultad que también está en Historia Argentina dentro de diferentes carreras, sobre todo la carrera de Trabajo Social, la profesora María Teresa Bracheta, Oriana Pelagatti, y ayudantes, alumnos ayudantes o que digamos que se están iniciando, ¿no es cierto?, en la carrera universitaria, la Facultad de Derecho, de donde provenimos la doctora Ábalos y yo, junto con la gente que
de cada una de las cátedras y demás, y la Facultad de Educación, en donde también hay una breve, digamos, la representación más débil, en el sentido de la canterales de fines del siglo XIX, que hicieron los grandes cambios que permitieron, de alguna manera, anticipar lo que la Constitución del 16 iba a ser. La del 95 tiene dos cambios que son importantísimos, dos o tres. Una es que establece el bicameralismo, una cuestión que venía atrás Mendoza, ¿no? Porque cuando uno pone las constituciones en el mapa argentino, las constituciones provinciales en el mapa argentino, es una de las últimas en asumir el bicameralismo en 1895, cuando otras provincias ya lo venían ejercitando. Esto es una discusión que seguramente en las próximas sesiones muchos de ustedes vamos a poder aprender de lo que diga la profesora Ábalos y demás en torno a esto, pero de lo que sabemos de ese bicameralismo es que reformuló el poder territorial en la provincia, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo creó esa Constitución del 95 una figura clave, que es la de la vicegobernación. Se crea en ese momento como un instrumento muy favorable a, diríamos, la integración o a la conformación de fórmulas gubernamentales que disminuyeran el riesgo sobre el poder omnipresente del gobernador, ¿no? Y como figura de cambio y de negociación en un momento que era crítico en la historia política y electoral del país, que tenía que ver con que había empezado la rivalidad electoral. Entonces, los grupos dirigentes lo que encontraron en esa fórmula es justamente la posibilidad de generar coaliciones electorales o coaliciones gubernamentales. Y es así como después se llega a la Constitución del 16 de otra forma. El 2010 tiene que ver con una fecha aleatoria. Lo tomamos no porque hay un hito relevante como 1895, sino porque considerábamos que era importante para observar otros fenómenos que enseguida se los vamos a desarrollar. El otro objetivo importante que tiene que ver con la transferencia es contribuir a la puesta en valor de los fondos documentales y bibliográficos de la legislatura de Mendoza. Esto es un tema de agenda también mundial. Hay que tener en cuenta que hay un sinfín de documentos internacionales, de organismos internacionales que plantean el tema de la documentación en términos patrimoniales, ¿no? Todo documento o todo testimonio termina siendo un bien cultural. Aquí hay una discusión enorme que da lugar a decir, ¿se guarda todo o qué seleccionamos para poder armar nuestros archivos? Esa es una discusión. Pero lo que está fuera de discusión es que el tema de la memoria ocupa un lugar que hasta hace 50 años no ocupaba en la agenda de las instituciones académicas y de las instituciones gubernamentales. Hay un poquito de agua, espera. Otro día, si quieren, podemos precisar cuál es la situación en general en la Argentina en torno a los archivos provinciales y a los archivos nacionales y cómo las reparticiones públicas o los organismos públicos hacen la gestión de la propia documentación que producen. Es una discusión en sí misma que yo ahora no me voy a detener, pero lo que sí está claro es que Mendoza ha tenido un déficit en la gestión de sus archivos públicos. Este déficit es un tema importante que afecta a los tres poderes del Estado, como digamos, nuestro archivo histórico que amamos, ¿no es cierto?, que está en la calle Belgrano. La última intervención fue justamente cuando se lo trasladó y se le dio el lugar del trasandino y se hicieron arreglos importantes, pero diríamos, el arreglo del espacio físico, esto que se está proponiendo para el archivo legislativo, no es suficiente, porque hay otro tipo de inversiones que hay que realizar y en esto para ponerlo en valor. ¿Y cuáles son? Fundamentalmente el mejoramiento en el equipamiento y la capacitación de los recursos humanos que se hacen cargo de ese trabajo, que supone un trabajo específico, no lo puede hacer cualquiera. Lo que también me interesa señalar es que justamente por qué la legislatura
más allá de diríamos, de las sintonías y de la valoración de poder hacer este trabajo aquí, tenía que ver con un asunto muy concreto. La legislatura tenía sus fondos documentales y produce información y no tiene una política estable y de continuidad en el tiempo en función de cómo gestiona la información que produce y la información o la que recibe. Esto hace que a lo largo de la historia, desde que se empezó a escribir la primera acta de la Junta Electoral en 1820 en Mendoza, el archivo legislativo ha estado subvaluado y podemos decir en términos concretos que que hay un conjunto de documentos acumulados, pero que hay que transformarlo en un archivo, porque hay que utilizar criterios de la archivística para poder hacer de esa riquísima cantera de información un archivo que esté accesible a la consulta general, no solamente de los legisladores, que son los que usan muchas veces la información para fundamentar sus propios anteproyectos de ley o demás, sino que también, como recién dijo Laura Montero, ¿no es cierto?, el acceso de la información por parte de la ciudadanía en general, como de las comunidades académicas nacionales, provinciales e internacionales. El tercer punto que a mí me interesa señalar es que este proyecto tiene un compromiso férreo en la formación de recursos humanos. Formación de recursos humanos quiere decir desde ayudantes de cátedra que quieren, se empiezan a familiarizar con el mundo académico, a profesionales ya egresados, como a los que nos dedicamos, ¿no es cierto?, de manera más enfática a la formación de recursos humanos que le puedan, alimentar la pirámide profesional en estos temas en particular, ya sea en el mundo universitario como en el mundo científico y también fundamental, no exclusivamente la salida laboral para esos dos grandes ventanas, sino también en la gestión de este tipo de cuestiones que pueden involucrar la gestión archivística o documental. Me gustaría comentarles cuáles son los objetivos cognitivos, es decir, los objetivos de conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento nosotros queremos producir en función de la vacancia, en función de agendas que no están lo suficientemente cubiertas en el conocimiento para entender la cultura institucional de Mendoza y sus tradiciones parlamentarias? Por una parte, nos interesa estudiar el desempeño de la legislatura entre el 95 y la actualidad y su relación con los otros poderes del Estado, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. ¿Su relación en función de qué? De esto que recién justamente anticipábamos, ¿no es cierto?, la fuerte impronta que tiene el Poder Ejecutivo en todo el sistema político latinoamericano y argentino en particular, y las relaciones con los otros poderes. Otro asunto que nos interesa con los debates legislativos son desde el punto de vista constitucional, ¿no es cierto? Las reformas constitucionales del 94-95, de 1900, 1910, 16, la del 49, ¿no es cierto?, que supone, ¿no es cierto?, nuestro magma constitucional provincial y que justamente ha sido objeto de estudios consecutivos, pero que todavía falta mucho por conocer, ¿no? La otra cuestión que nos interesa es la producción relativa a la cuestión social, a la problemática de la educación, entre el 16, que es un año clave. Ustedes saben que en el 16, no solamente por el tema de la Constitución, sino que hay un cambio de régimen político en función de que accede a la presidencia Hipólito Yrigoyen, y los años 70 atendiendo a los contextos y concepciones políticas jurídicas, es decir, que el tema social y la problemática de la educación en Mendoza será estudiada a partir de los debates legislativos y todas las fuentes, digamos, y la información alojada aquí en la legislatura. Otro tema importantísimo para la provincia es el análisis del régimen electoral. Y el régimen electoral que se transforma, justamente empieza a transformarse, digamos, si uno lo mira en el largo plazo, encuentra que el régimen electoral en Mendoza, por lo menos las secciones electorales, hasta que se forma la última en 1965, eso arranca en 1874,
¿no? Entonces, por eso también la necesidad de mirarlo en el largo plazo. La otra cuestión que nos interesa es entender la composición de ambas cámaras, es decir, el perfil social de nuestros representantes, de los representantes del pueblo, tanto en Senado como en diputados. Y aquí hay una cuestión que el Senado de la provincia ha innovado en relación a la Cámara de Diputados de esta misma legislatura. Porque si ustedes ingresan a la página web de la legislatura, van a encontrar la lista, que es un trabajo maravilloso para poder hacer otros trabajos. La lista de todos los representantes de diputados desde fines del siglo XIX a la fecha. Gracias al registro, pero también eso, digamos, como objeto de conocimiento. Hay trabajos ya hechos sobre los representantes del pueblo en la provincia entre 1960 y 1990 y que justamente ese trabajo lo hizo un integrante del equipo de investigación, la doctora Virginia Mellado, en donde ahí justamente se puede ver cuál es la riqueza de esa información, que uno puede apreciar esa composición social, ver cuáles son los perfiles y cuál sobre todo es el grado de movilidad y renovación de la dirigencia provincial. Según los estudios de Virginia Mellado, que estudió a través de los libros matriculares, porque ella vino a hacer el trabajo de fuentes a la legislatura, sacó una serie de estadísticas y da un resultado muy interesante. El 30% de los representantes, tanto en diputados como en senadores, que ingresan a la política, solo el 30% hace una carrera política, la continúa. Eso introduce dos preguntas muy interesantes. Una es, ¿qué pasa? Digamos, no siguen haciendo carrera política. Solamente ese 30% que ella analizó entre los 60 y el 2010, justamente introduce dos grandes preguntas. La clase política de Mendoza no se encripta, es decir, hay una interesante fluidez en su composición, en sus dirigencias, y al mismo tiempo plantea otro interrogante. Esa clase política no se especializa, ¿no? Sino que, y eso también afecta al sistema, ¿no? Porque los políticos profesionales hacen falta porque supone una actividad necesaria para el funcionamiento democrático. El otro punto interesante que nos interesa justamente ver es ver la gran transformación de la clase política en el largo plazo. Cuando uno analiza esa fuente riquísima, que son los nombres de todos los diputados, de por qué partido entraban, ahí ves que las mujeres ingresaron después del 51, muy pocas, y que, diríamos, esa composición de género es la que tiende a modificarse en función de los incentivos que se recibieron en el periodo democrático, ¿no? Eso está clarísimo, pero es muy interesante. El otro punto que me interesa señalar son los debates relativos a las reformas impositivas provinciales, de ahí la importancia de la inclusión de la doctora Holguín y de jóvenes estudiantes, ¿no es cierto?, a estos estudios, porque interesa en esta primera etapa del proyecto, que justamente es un proyecto de 2 años, analizar entre el 30 y el 60 y de los instrumentos regulatorios en materia de vitivinícola, es decir, cómo salieron esas leyes, qué pasa a partir de ese momento en relación no solamente en la provincia, sino también con la nación. La otra cuestión que nos interesa también analizar es el discurso legislativo. En el discurso legislativo, las representaciones acerca de la identidad provincial y nacional en el contexto de cambios demográficos y culturales producidos por la inmigración extranjera y la migración interna en el corto y largo plazo. Nosotros sabemos, Mendoza, digamos, diría cualquier historiador inmigrólogo, no se puede pensar sin la inmigración, ¿no? Mendoza tiene un componente inmigratorio importante, no solamente del gran aluvión, ¿no es cierto?, finisecular hasta la Primera Guerra Mundial, sino también de migraciones internas, tanto de los departamentos que se termina conformando el Gran Mendoza, como también de las provincias vecinas y las migraciones de los países latinoamericanos de los últimos 30 años. Digamos, pensar Mendoza sin inmigración sería un error, porque es constitutiva a su identidad provincial y a las características demográficas y también
económicas y culturales. Bueno, esta es una foto de Julián Barraquero, el gran hacedor, digamos, de la reforma de la Constitución, de nuestra actual Constitución. Y lo traje a colación, no solamente porque es un gran personaje, un tipo realmente, un tipo que funcionaba como un intelectual público actual, podemos decir, fuertemente comprometido con la reforma del sistema político, tal es así que ya al momento de doctorarse en Buenos Aires, que lo dirigía Estrada, otro gran personaje de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se preguntaba, el tema de su tesis es Teoría y Práctica de la Constitución. Digamos, la tensión y la distancia que hay entre la conceptualización política, en definitiva, o teórica, o filosófica, o jurídica, y la organización política en particular. Ay, mira que este me salió mal. Bueno, los objetivos de transferencia. Al principio les había dicho que habían dos grandes patas de este proyecto, que son los objetivos cognitivos, es decir, los de producir conocimiento, de lo que recién hemos señalado, y los de transferencia. Estos de transferencia tienen que ver justamente con el archivo, con lo que a los historiadores nos fascina, que es encontrarnos y ponernos, digamos, la cuestión mágica que supone la documentación histórica para hacerle preguntas al pasado en relación con el presente que vivimos. Y en esto es importante tener en cuenta el tratamiento y llegar a conclusiones sobre las fortalezas y debilidades en materia de la gestión documental de la legislatura, a los efectos de implementar nuevas tecnologías, programas de capacitación, proyectos de rescate y conservación de fondos y colecciones en riesgo, ¿no? Eso es un objetivo enorme que sin duda tiene el enorme desafío no solamente de ser cumplido, sino de mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y esto, por eso, me parece súper importante, porque es una, digamos, no es tan solo lo que pasa dentro de las legislaturas o de cualquier organismo con su documentación, sino lo que podemos contribuir el mundo de la universidad y el mundo científico con este tipo de trabajo. Como, diríamos, como nexo entre esos mundos, ¿no? Porque es importante que esto obtenga su autonomía. El punto entonces es que en función de este, diríamos, diagnóstico es diseñar programas que optimicen el impacto de los servicios que ofrece la institución mediante la utilización de diferentes instrumentos que aseguren la satisfacción de demanda de información, conocimiento de la ciudadanía y la comunidad académica en general, que es lo que recién habíamos dicho. El otro punto es contribuir a la capacitación del personal legislativo y también municipal en materia de gestión documental. Nosotros nos parece que es muy importante que el ejemplo con la legislatura pueda multiplicarse con otro tipo de organismos. Eso se puso en evidencia con otras, en una reunión a la que enseguida me voy a remitir, porque esta cuestión de la gestión de archivos, de acceso a la información, de digitalización, como está en la agenda en muchos países, está llegando también a muchos organismos. Y por suerte, podemos decir, estamos en un momento muy favorable para poder convencer a los que toman las decisiones que hay inversiones importantes que deben tomarse. Esa contribución a la capacitación del personal es no solo en materia documental, sino también bibliotecológica. Y esto en Mendoza tiene una particularidad, porque Mendoza no tiene carreras estables de archivología, de archivística, como de bibliotecología. Esto, vaya a saber por qué, nuestras instituciones y nuestras universidades, que tienen, hay muchas universidades, porque están las públicas, las privadas, dentro de las privadas, pero esta oferta, diríamos, de capacitación no ha sido contemplada. Han habido experiencias parciales, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Educación tuvo un posgrado, pero realmente es una actividad vacante, ¿no? ¿Por qué? Porque en general lo que pasa, por ejemplo, pensando en municipalidades y demás,
la sección archivo está en manos de gente que nunca fue capacitada para eso. Y eso supone no solamente acumular papeles, ¿no? No es solamente un tema, aquí está Elizabeth positivamente, que no se trata solamente de acumular papeles, sino que tienen que estar organizados y clasificados de tal modo para que se pueda convertir en, para mejorar el funcionamiento y la consulta. Este tema de que las instituciones universitarias no lo contemplan, ni las terciarias tampoco, sería necesario que las autoridades de determinadas instituciones se hicieran eco de esa vacancia y poder gestionar carreras de este tipo. Hay otras provincias que sí lo han logrado y que el funcionamiento de sus archivos ha mejorado espectacularmente, como la de Córdoba, por ejemplo, ¿no? También San Juan ahora está creando una carrera de archivística en función de estos problemas. Entonces, bueno, eso también algo que se podría trabajar, porque no necesariamente tiene que ser una carrera universitaria, licenciatura y demás, a lo mejor crear carreras cortas, tecnicaturas y demás que puedan servir e ir supliendo esto que es importante porque Mendoza no lo tiene. Tiene otras instituciones, tiene muchas otras cosas maravillosas, pero esto no tiene. Bueno. La otra cuestión que interesa y que se vincula también con lo que está haciendo las colegas de arte y demás es favorecer a la difusión del patrimonio cultural de la legislatura mediante actividades específicas en relación con organismos públicos provinciales, municipales, nacionales y organizaciones de la sociedad civil. Esto está orientado a una cuestión muy particular, que es lo que cómo hemos estado trabajando en estos meses, ¿no es cierto? Hay un primer punto para decir, bueno, cómo hemos ido trabajando en estos meses. Tuvo que ver con esos objetivos que le habíamos dicho en torno a formación de recursos humanos y capacitación. Y ahí se organizaron talleres de capacitación en archivística, que enseguida vamos a hacer un breve comentario. También tiene que ver los avances con trabajos presentados en congresos o reuniones científicas locales, nacionales e internacionales. Hemos avanzado también en la planificación de una reunión científica con temas vinculados a federalismo con la universidad, el INSUSA y el Programa Interuniversitario de Historia Política, que se va a hacer en el 2020. ¿Por qué hacemos esto? Por la sencilla razón que el año que viene justamente se cumple el bicentenario de la famosa batalla de Cepeda, que da origen al régimen, ¿no es cierto?, confederal y de las autonomías provinciales, ¿no? Entonces, las provincias ocupan un lugar importante en el esquema de poder y eso es lo que justamente vamos a discutir en esta reunión de alcance latinoamericano. El otro punto es dictar cursos, ¿no es cierto?, de capacitación en historia institucional, constitucional y política de Mendoza. Y por último, lo que nos proponemos el año que viene y que el trabajo que están haciendo, ¿no es cierto?, tanto Verónica Kremaski como Aguirre-Garay, Rosana Aguirre-Garay por la Facultad de Arte, que ellos están trabajando con el mobiliario, inventariando, me imagino que después restaurando, para identificar, hacer la curaduría de todos esos bienes. Nosotros haremos exposiciones documentales con temas específicos, ¿no? Esos temas específicos van a tener que ver con los objetivos cognitivos que nosotros hemos desarrollado hace un ratito, ¿no es cierto? Esas exposiciones de colecciones documentales, ¿cómo nos imaginamos que pueden hacerse? Justamente se hacen con criterios museológicos, ¿no es cierto?, en función de mostrar, ¿no es cierto?, al gran público, ¿no es cierto?, dentro de esta cuestión que hoy se la llama comunicación pública de la ciencia, mostrar al gran público el proceso de producción de la ley, los elementos que intervienen sobre eso, en los contextos, los actores, los instrumentos. Si uno encuentra, por ejemplo, alojado, no sé si lo han podido ubicar, alguna lapicera, ¿no es cierto?, de algún legislador o quien presidió la Convención Constituyente del 49, salir a buscar
digamos, la pluma con la que se firmó la Constitución, etcétera, etcétera, con criterios museológicos, pero con centro en la colección documental por temas. Eso lo vamos a hacer el año que viene, cuando terminemos. El último dato, o las últimas palabritas para justamente destacar cómo esto supone el tema de la vinculación y de la transferencia. En este asunto, justamente, se organizó el curso taller de capacitación en archivística, con especialistas con mucha experiencia en este asunto de la Universidad de Córdoba, ¿no? La reunión fue muy importante porque no solamente la legislatura se hizo cargo de esa organización y de los costos, fue una actividad abierta, gratuita, a todos, y pone en agenda la legislatura un tema que las otras instituciones están desarrollándolas, pero no de la manera, diríamos, abierta que se hizo en esta institución. Lo que nos interesa señalar aquí es que esos talleres, que se hicieron 2 semanas consecutivas, entre septiembre y octubre, pusieron el foco, diríamos, en 2 grandes ejes. Uno es la clasificación, ordenación e instalación archivística, que estuvo a cargo de la Magíster Maldonado, y la otra es la descripción archivística, a cargo de un historiador muy entrenado y con mucha experiencia, sobre todo porque han trabajado con el archivo de Catamarca. Ellos, aparte de tener el mejor archivo de las provincias argentinas, que es el de Córdoba. La descripción archivística a cargo del doctor Silvano Moya. Estas son unas fotos que me facilitó Oriana Pelagatti, que justamente asistieron al curso, y lo importante es que concurrieron digamos, el efecto multiplicador de esta formación. Si bien estaban orientados al personal de la legislatura, concurrieron personal de archivos provinciales, ¿no es cierto?, que también se beneficiaron de estos insumos fundamentales. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la confianza depositada, Laura y Andrea, en este proyecto, y esperamos, ¿no es cierto?, no solamente amplificar y dar a conocer los resultados de investigación y de vinculación, sino también dotar de continuidad algo que justamente a digamos, la tradición institucionalista mendocina tiene, ¿no es cierto?, de dotar de continuidad este tipo de iniciativas, ayudado por la universidad, por los otros organismos de ciencia y técnica, y en este caso la legislatura, y que esta medida de, digamos, de innovación, o esta innovación, pueda ser replicada y sostenida en el tiempo. Así que bueno, muchas gracias. A continuación vamos a invitar a Verónica Kremaski, investigadora y directora del equipo que recupera el mobiliario y el arte de la legislatura. Una interrupción, me permito decir, Betty, que ha venido la vicedecana de la Facultad de Derecho a acompañarnos. Llegó un poquito tarde, pero bueno. Sí, tiene que bancar la Facultad de Derecho, así que bueno, acá está. Gracias. Bueno, un gusto, agradezco muchísimo la invitación. En lo personal, bueno, voy a presentar este proyecto que surgió ya desde junio. Estamos trabajando en este inventario. Estas conversaciones para generar el proyecto surgieron un poco antes. Conocimos a Rubén a través de Alejandro Iglesias, que es el director de la carrera de Artes Plásticas, de las carreras de Artes Plásticas, de Historia del Arte, de la Facultad de Artes y Diseño. Y bueno, él nos presentó la inquietud de que en la legislatura se conservaban diferentes tipos de bienes que tenían valor histórico y cultural muy importante. Y a raíz de estas inquietudes comenzamos las conversaciones con el espacio Legisarte y con distintas personas de acá de la legislatura que amablemente escucharon nuestras propuestas. Presentamos el proyecto a un financiamiento interno de la Facultad de Artes, que por suerte conseguimos, es muy modesto, esto hay que decirlo porque también
es importante que las personas que trabajan simplemente por la voluntad y por el amor a la profesión. Inicialmente con Rosana Guerregaray, que es quien dirige el proyecto, estuvimos muy interesadas en sobre todo dar visibilidad a nuestra carrera, que es la carrera de Historia del Arte, promocionar y difundir lo que se puede hacer con la carrera más allá de las inquietudes académicas, que por ahí es lo más difundido, digamos que nos movemos en un mundo académico y por ahí la gente ni siquiera sabe que existe esta carrera que tiene más de 40 años de existencia. Entonces consideramos que esta también era una posibilidad para nuestra carrera, además de cumplir un servicio y tener una función social y poder aportar algo digamos, a la sociedad civil, también era una oportunidad de difundir nuestra carrera. Bueno, como les contaba, esto surgió en base a estas inquietudes. Firmamos un convenio marco con la Universidad Nacional de Cuyo y realizamos un convenio específico para poder trabajar entre la Facultad de Artes y la legislatura. Todo esto fue realizado a nivel muy artesanal y uniendo muchas voluntades, gestionado a pulmón, porque digamos que tuvimos que sobre todo con el convenio específico de la Facultad de Artes, generarlo y producirlo y ir tras los trámites administrativos nosotras y la gente de acá de la legislatura que amablemente acogió esta propuesta. Y también realizamos la convocatoria paralelamente a distintas alumnas avanzadas y algunos egresados de la carrera de Historia del Arte y de otras carreras como diseño. Después, bueno, más adelante voy a nombrar quiénes son los participantes de este proyecto. Y comenzamos, luego de que se nos otorgara el pequeño financiamiento, a trabajar en la legislatura. Muy rápidamente, no me quiero detener en los objetivos del proyecto. Básicamente lo que persigue el proyecto es documentar mediante distintas fichas que hemos diseñado especialmente para registrar bienes, muebles y distintos elementos que tengan valor artístico-cultural de la legislatura. Por ejemplo, cuadros, en su mayoría cuadros, elementos de iluminación, muebles, arcones, etc. Pretendemos realizar un catálogo. Esto también ha sido posible a partir de la base de datos que nos ha brindado la gente amablemente de inventario. El inventario con el que cuenta la legislatura es bastante escueto en lo que a descripción atiende. Entonces pretendemos a partir de este primer inventario realizado por personal de la legislatura ampliarlo y aportar desde nuestra especificidad disciplinar distintos datos que por ahí este primer inventario no tiene. En base a esas fichas de registro, estamos realizando un catálogo que va a estar disponible a la legislatura, que va a contar, porque está en proceso, con más de 300 bienes relevados, y a su vez propone una segunda etapa, que es la elaboración de una guía, en la que distintos integrantes del proyecto van a profundizar, también está en proceso esta instancia, sobre distintos bienes particulares que sean interesantes y que a partir de distintos criterios científicos hemos seleccionado entre los distintos integrantes del proyecto y las directoras. Entonces se va a realizar una guía que también va a estar disponible en la legislatura y que va a ser accesible online, en la que se vuelva a narrar las historias de esos bienes muebles de la legislatura. El objetivo general es difundir estos valores, no solamente entre el personal de la legislatura, sino también que la sociedad civil tenga acceso y cuente con la información. Consideramos que es una forma de democratizar el acceso a los bienes culturales que son patrimonio de todos los mendocinos y que alberga esta institución. Bueno, el instrumento de catalogación pretende generar una agrupación o una recopilación que sea sistemática y que tenga cierta uniformidad. A través de distintos grupos han trabajado 8 pasantes a lo largo de estos meses. Esta primera etapa de relevamiento manual ya ha sido finalizada. Se han llenado las fichas diseñadas previamente de forma manual y se están informatizando. El personal de la biblioteca seguramente ha visto a nuestras pasantes que
que han estado viniendo continuamente a realizar todos los registros. Y la idea es, a partir de este registro uniforme y con imágenes, generar posteriormente políticas para la protección y la mantención de estos bienes. Estos son algunos de las fichas de relevamiento para que las vayan viendo. Básicamente son descriptivas, por ahí la calidad no es la mejor, porque el PDF no está muy bueno, estamos mejorando la calidad el programa es un programa que se llama FileMaker, que está bueno porque es bastante moldeable y se adapta a distintos tipos de requerimientos y distintos tipos de objetos, entonces puede ser modificado y después se traduce a PDF, lo que es un formato que es porteable y que es, digamos, accesible desde cualquier computadora. Nos hemos basado en distintas nociones de archivística para establecer los números de inventario correspondientes y que quede eso asentado a su vez con un manual para que si después hay futuras incorporaciones, eso se pueda ir ampliando y creciendo. Bueno, los resultados, el relevamiento de esta primera etapa manual ha sido completado, el fichaje en soporte informático llevamos el 50%, y hemos comenzado ya la investigación histórica sobre estos bienes puntuales que les comentaba, ya está adelantado en un 60%. El proyecto es de 1 año y estará, digamos, tenemos plazo de finalización hasta mayo del año que viene. Esto a su vez también tiene una pata, como decía Beatriz, uno de los requerimientos de los desafíos del mundo de la ciencia en la actualidad es la difusión de contenidos. Nosotros hemos intentado distintas metodologías. Este proyecto ya fue, la intencionalidad de este proyecto ya fue recogida en distintos diarios que comentaron lo que estábamos haciendo. Y otra interesantísima propuesta llegó de parte de Dana Morbidelli, que está actual aquí, y que consistió en que los distintos pasantes, a partir de estos avances en los bienes puntuales seleccionados, realizaran aportes de contenido al recorrido virtual que está diseñando la legislatura. Entonces, a partir del recorrido que es muy interesante y muy vistoso y puede accederse a partir de cualquier computadora que tiene internet, se puede ir pinchando en los iconos que tiene la ID de información y se despliega una solapa donde el público puede acceder a los contenidos que hemos elaborado a partir de la investigación histórica realizada por los pasantes. A su vez, también uno puede hacer clic en distintas imágenes y se amplía el objeto en el que estaba posado el icono. Esto también permite tener una visión no solamente del conjunto en 360 grados, sino también de los objetos puntuales. Y a su vez también estamos diseñando con Viviana García Sotelo, que se está encargando muy amablemente de esto y con muchísima paciencia, porque ninguno de nosotros tiene experiencia en medios, de generar pequeños videos donde los integrantes del proyecto que han profundizado en estos bienes puntuales puedan contar de una forma para un público amplio en qué consiste la historia y las particularidades del objeto seleccionado. Ya esta etapa está en marcha, pronto estarán disponibles los videos. La importancia del trabajo es rescatar todo el patrimonio, el patrimonio de los bienes artísticos y culturales de la legislatura, y también pretende, a partir de esta catalogación, poder diseñar futuras acciones de mantenimiento y conservación, porque si uno no conoce lo que tiene, no puede conservar y mantener lo que tiene. Las próximas metas es realizar un taller con personal de la legislatura y los integrantes del proyecto, en que contemos, básicamente, hagamos una muestra de las fichas. Hemos estado también trabajando con gente de prensa que hace los recorridos a distintas escuelas, que se han mostrado muy interesados en poder acceder al material para poder enriquecer más aún la labor que realizan a diario.
Y bueno, nos queda finalizar el rastreo histórico y la elaboración de contenidos, este 40% que nos restaba de estos objetos puntuales, y a su vez la edición final del catálogo, que va a estar disponible también a través de la página de la legislatura. Estos somos los integrantes del equipo, somos muchos, por suerte el equipo ha tenido muy buena acogida, la mayoría son docentes y alumnas de la carrera de Historia del Arte, pero también contamos con la colaboración de Sergio Rodrigo, por ejemplo, que es un chico que es estudiante de Artes Plásticas, que se ha formado, es ebanista y tiene una muy buena formación en lo que es mobiliario, y él es un poco nuestro puntal en ese sentido. Y después tenemos unas chicas, Nancy Alday y Emilce Pérez, que se han especializado en el tema de la conservación. Este proyecto, y en esta etapa, y también por una cuestión de presupuesto, no contempla las acciones futuras de conservación ni de intervención sobre los objetos, pero sí pretende una evaluación sobre patologías y posibles peligros de los objetos existentes. Y después contamos con la ayuda de Clara López, que es alumna de diseño, quien va a diseñar el catálogo final. Bueno, eso es todo. Un humilde aporte que realmente realizamos con muchísimo compromiso y que nos hemos sentido, y en esto agradezco muchísimo al personal de la legislatura, hemos sentido que verdaderamente el proyecto tiene un impacto, ha sido recibido con muchísimo interés, y además de la calidad profesional, destacamos la calidad humana de las personas con las que hemos tratado en esta casa. Muchas gracias. Bueno, a continuación invitamos a Diego Manchón, diseñador encargado del anteproyecto del Museo Legislativo y Archivo Histórico, que va a estar ubicado en el edificio de Gutiérrez 51. Muchas gracias. No tengo. Quiero decirles que después de todo lo que he escuchado, lo más importante que puedo decir es que mi trabajo va a estar relacionado directamente con todos estos estudios que se han hecho, para poder conservarlos, poder exponerlos y crear un espacio disponible para toda la sociedad y que pueda verlos reflejados y expuestos para todos los grupos que quieran visitarlo. Mi propuesta en este proyecto es unir un poco todo lo que relativo al acervo cultural que está incluido dentro de los edificios de la legislatura, llevar a cabo un relevamiento de todos los elementos que la conforman y después armar espacios disponibles para la exposición de todos esos elementos. Hay algo que quiero remarcar, que no se ha nombrado, que es la hemeroteca, que trabaja dentro de la legislatura y la que también va a tener un lugar importante para exponer todos sus trabajos y que es también parte del acervo cultural. Bueno, mi parte en este proyecto es diagramar, formar y darle forma a todos esos espacios donde se van a exponer todos esos elementos. Entonces, tomando en cuenta el edificio patrimonial de la calle Gutiérrez y 9 de Julio, el espacio contemporáneo de arte, el anexo legislativo, se ha tomado un espacio que es dentro del primer piso, por calle 9 de Julio, lugares donde estaban dispuestas oficinas de senadores y que están realmente sin involucrar y sin tocar el edificio patrimonial, están totalmente, digamos, con las posibilidades de ser acomodadas para realizar todas estas tareas de exposición de elementos de cultura, de arte, y mayormente lo más importante es que no tendría un impacto muy grande dentro de la transformación del edificio, sino que acomodándonos a la situación actual ya tendríamos las salas y los lugares para exponer sin tener que hacer grandes transformaciones del edificio.
Dentro de esta diagramación, también es importante marcar que se ha tratado de integrar ciertos elementos a esta sala de exposición. No solamente va a ser una sala de exposición, sino que también va a tener una sala de reuniones donde se pueda conversar y hacer todos estos tipos de tareas, de lo que todos estos grupos están haciendo de investigación, sino que va a tener una sala de depósito de obras, que creo que es algo que no está contemplado hasta ni en el mismo espacio contemporáneo de arte, que es algo importantísimo para poder tener un lugar de resguardo, cuidado y sobre todo poder mantener todo el patrimonio ese bajo cuidado. Bueno, yo creo que ahora lo que falta es ponernos a trabajar sobre eso y bueno, ya saben, bueno, y en cuanto al tema de la hemeroteca, que también no quiero dejarlo de lado porque es muy importante, se va a trabajar sobre todo lo que es mobiliario y la importancia que necesita ese espacio, porque hay personas que están trabajando en una situación bastante precaria y creo que hay que darle una importancia sobre todo al trabajo, a la exposición de su trabajo y también crear un espacio que esté totalmente vinculado, porque va a quedar, digamos, ese primer piso va a quedar con una escuela de arte, una escuela legislativa, una hemeroteca y una sala de arte, todo integrado luego a continuación con el espacio contemporáneo de arte. Entonces va a crear todo, digamos, un polo cultural donde se va a relacionar y va a tener una circulación, posiblemente una circulación muy grande de gente, pensando en todas esas posibilidades que va a tener ese sector. Bueno, muchas gracias. Y a continuación invitamos a Rubén Antinori, el director de Legisarte, para que cierre el evento. Me voy a portar bien, lo juro. Un detalle que se olvidó Diego, que para mí también es muy fundamental rescatarlo, es que además el espacio va a contar con una sala para recibir a las escuelas y de esa manera también poder hacer más dinámico y más interesante las visitas, que no quede solo en un marco histórico y distante, sino que además existe una participación activa de los espectadores. Sobre todo porque como población nos estamos formando en el consumo de las artes, en las industrias culturales, entonces es necesario también ir formando a los y las jóvenes en este contenido cultural y en esta economía cultural que se está desarrollando. Por otro lado, también que el lugar tenga un depósito nos permite empezar a federalizar las obras. Hubo un proyecto el año pasado que no lo pudimos llevar a cabo completamente, que fue hacer un intercambio entre Congreso de la Nación y provincia, y lo mismo con diferentes provincias. Nos permite empezar a federalizar porque realmente hay buen contenido en todas las provincias y solo dependemos de festivales o encuentros que organiza el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué sucede cuando el Legislativo también empieza a tomar la posta, como nos ha venido pasando? Y por otro lado también el gran trabajo que viene haciendo la universidad, las y los alumnos con mucho amor, es también poner en valor lo patrimonial y evitar que las cosas se pierdan, se deterioren, sean llevadas a oficinas, digamos que realmente existe un acceso público a la cantidad de obras y de elementos que tiene la legislatura. Y además, no menor, la cantidad de obras que en estos 3-4 años ya casi hemos recibido de artistas, donaciones, estamos hablando más de 20 pinturas, ahora vamos por la segunda escultura donada. Entonces también, ¿dónde enmarcamos todo eso para que sea puesto en valor, para que sea accesible sobre todo a nosotros, los ciudadanos, y no dependamos de la buena voluntad de quien asuma, sino que realmente podamos tener acceso por completo a estas obras? No tengo mucho más que aportar porque estoy justo montando una muestra que estamos por inaugurar, pero fundamentalmente el trabajo en equipo de la universidad que pueda hacer público todo esto, que no quede solo guardado en una institución, sino ya entre la intervención de las instituciones y por sobre todo convocar a Diego Manchón, que él es montajista, diseñador, etcétera, que nos garantiza también la puesta en valor de la obra al momento de colgarla, la iluminación, la temperatura y cosas que no son menores y que por ahí a nosotros se nos pasa por lo general. Entonces son dos aportes, más lo que venimos haciendo desde acá de legislatura abierta,
creo que es un brochecito y, como digo siempre en todos los eventos, de aquí en más nos toca a nosotros como ciudadanos empezar a defenderlo y garantizar que el proyecto se ejecute y luego venir a visitar los museos como corresponde, ¿no? Solo eso, dejen de mirarme. Gracias.